El sermón del domingo antepasado estuvimos viendo el servicio al prójimo, un repaso para aquellos que vinieron y para los que no vinieron pueden aprender algo. Cuando vimos el servicio al prójimo, la palabra del Señor nos enseñaba que debemos sobrellevar la carga de otro. Es decir, que cada uno de nosotros debemos ayudar a llevar las necesidades de otra persona. El ayudar a otro, servir a otro, debe ser el ADN del cristiano. Que salga por los poros el deseo de ayudar y servir a nuestro prójimo. Así entonces reflejamos que somos una iglesia espiritual. Y una iglesia espiritual es una iglesia que es solidario, que tiene compasión por los necesitados, pues el fruto del Espíritu Santo es bondad. O sea, una iglesia que es bondadoso. Y en todo esto, siempre el ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. Jesucristo fue un ejemplo de compasión. Él debe ser siempre nuestro modelo a seguir. Nosotros fracasamos, fallamos. Nuestro amor a veces está condicionado o está interesado a ver si algo recibimos de eso. Incluso pensamos que Dios tendría más misericordia si somos más dadivosos. En la tierra, mientras estamos acá, mientras el Señor Jesucristo no venga, aquí están los necesitados. En el cielo no habrá necesidades, eso dice la palabra. Él enjugará la lágrima de todos aquellos. No habrá necesidad de alimento, no habrá necesidad de nada. Todo lo tendremos en el Señor. Así que nuestra esperanza es el cielo. Y la palabra del Señor nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos lo que sembramos. Dijimos en esa oportunidad que a veces tenemos necesidad y estamos solos. Pero a lo mejor el Señor nos está disciplinando porque en el tiempo, llamémosle el tiempo bueno, no ayudamos ni servimos al prójimo, no visitamos al enfermo, no vimos las necesidades. Entonces, o cosechamos lo bueno o cosechamos lo negativo que nosotros sembramos. La palabra del Señor, ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, los versículos 8 al 10, nos habla que hemos sido creados para buenas obras. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces la compasión debe fluir en nosotros. Es lo que hacemos normalmente cuando recordamos y participamos de la Santa Cena, servir al prójimo. Todo eso lo aprendimos en detalle el domingo antepasado, eso es nada más que un repaso. Hoy día vamos a ver sobre el cuidado de los pobres y necesitados. El interés de Dios por los pobres y necesitados siempre ha estado. Dice el Salmo 14:6 que Dios es el defensor de los pobres. Los pobres se pueden refugiar en el Señor porque Él va a tener misericordia de ellos, que los defiende con su poder, con su intervención. Y en el Salmo 40, versículo 17, nos dice que Dios es el ayudador, que siempre tiene misericordia para aquellos que tienen necesidad. El pobre puede clamar a Dios y Dios va a ser su auxilio. Primera de Samuel 2:8 nos dice que Dios es su libertador. Posiblemente hay mucho de lo que estamos acá que pasamos necesidades. Mi generación, por ejemplo, yo ya soy viejito, voy a cumplir 65 años, aunque no lo crean. Y mi generación pasó muchas necesidades. Yo recuerdo mi niñez, mi adolescencia, sufrimos hambre, necesidad, había muchas necesidades en el campo. Para los jóvenes que están sobre los 30,
los 30 años quizás no tienen conciencia de ello porque están viviendo en otro tiempo. Había necesidad de trabajo, en el campo se vivía prácticamente de la agricultura, era muy poco lo que se ganaba, una vez al año a veces, no había los trabajos que hay hoy en día, no había ingresos en la familia, las familias eran numerosas, entonces se pasaba hambre. Pero Dios en su misericordia, a muchos de nosotros nos dio a conocer su palabra, aprendimos de Él, empezamos a conocerle a Él, servirle, y hoy día, digamos, estamos un poco mejor. Muchos de mis hermanos han progresado, gloria al Señor, tienen una profesión, gloria al Señor, las necesidades ya no son las de antes, gloria al Señor, porque Dios ha sido su refugio, han confiado en el Señor, Dios ha sido su ayuda, su misericordia. De alguna forma el Señor lo ha bendecido. Tienen una hermosa casa, un buen vehículo, y damos gloria al Señor porque Dios no ha fallado. Dios en su misericordia, si usted mira un poco hacia atrás su condición de vida y lo compara a este tiempo, puede decir con seguridad que Dios ha sido su ayudador, que Él le ha dado la inteligencia. A veces incluso personas sin profesión han podido lograr trabajo bueno, ingresos buenos para sustentar a su familia, para poder educar a su familia, educación que nosotros quizás no lo pudimos tener. Así que solamente es la gloria del Señor, y aquí se cumple que Dios es el defensor de los pobres, que Dios es el refugio de los necesitados, que Dios es el ayudador de los pobres, que Dios es su libertador. Entonces ahora podemos tener la experiencia, algo vivido, y podemos servir al Señor con mayor libertad, con lo que el Señor nos ha dado. Dios forma a su pueblo, Israel. Igual que todos los países en Chile, que somos un país, y en todos los países del mundo, tienen leyes para vivir de tal manera que haya un orden, porque sin leyes sería un caos y un desorden. Entonces, ¿recuerdan? Éxodo 19, ahí en el monte Sinaí, Dios reúne al pueblo de Israel después de haber salido de Egipto y les da leyes. Le da 3 tipos de leyes, y una de las leyes, la ley civil, para que pueda vivir ordenadamente. Y en las leyes Dios le mencionó varias formas de eliminar la pobreza entre el pueblo. No es el deseo de Dios que existan los pobres, sino también que aquellos que tienen puedan ayudar. Y las leyes fueron hechas de tal manera que este pueblo, el pueblo de Dios, Israel, pudiera vivir entonces de mejor forma. Por ejemplo, algunas de las leyes que Dios le puso, le colocó, le dio al pueblo de Israel, es que para que no haya mendigo, le dice a su pueblo, Jehová te bendecirá en abundancia. Le está diciendo, después viene el desarrollo de la ley, que Dios le iba a bendecir. Es un poquito lo que nos ha pasado a nosotros como personas, como familia, como iglesia. La iglesia, si miramos 40 años atrás, no es la iglesia que tenemos hoy día, con toda la estructura, con todas las comodidades que tenemos. Antiguamente el frío era mucho, y aquí no había ningún tipo de calefacción, no se podía. Lo más que tuvimos en algún momento fue un brasero que se colocaba ahí, pero que no calentaba casi nada. Y veníamos igual a la iglesia. Son otros tiempos. Pero Dios nos ha bendecido. Entonces, ahí en Deuteronomio 15:4 le dice a su pueblo, para que no haya mendigo necesitado, Jehová te bendecirá en abundancia. Tendrás en abundancia. Algunas de las leyes, por ejemplo, en Éxodo 22:25, Dios prohibió intereses en los
préstamos a los pobres. Es decir, cuando había alguien que tenía un poco más y uno de los pobres le venía a pedir un préstamo, debiera ser sin intereses. Esa era ley dada por Dios para su pueblo. De nuevo, menciono, Dios ordenó a su pueblo cómo tenía que vivir. Levítico 25, 35 y 36. Al dar préstamo, o sea, si una persona daba un préstamo y el que recibía el préstamo dejaba una prenda o una garantía, lo que hoy día piden especialmente los bancos, entonces debiera devolverse esa garantía en cuanto se pagara la deuda. Deuteronomio 24, 14 y 15. Para el pobre que trabajaba al rico, debieran pagarle todos los días para que esa persona pudiera entonces comprar los alimentos para atender a su casa y a su familia. Yo siempre doy ejemplos de viejitos, espero que los jóvenes puedan entender, pero los más viejitos me entienden. Usted sabe, mi hermano, que en mi generación se trabajaba y la gente decía, yo voy a trabajar por un plato de comida. Ese era el pago. Y muchas de las personas así lo hacían, y los que tienen, como digo, más años, deben recordarse de ese dicho, que era muy común y muy conocido. Yo voy a trabajar por un plato de comida. Y algunas personas que eran un poco más generosas, le daban, por supuesto, el plato de comida, el almuerzo quizás, y a veces era una sola comida, y le daban algo más para que pudiera llevarlo a la casa y poder atender a su familia. Yo lo viví, mi padre trabajó de esa forma y en la tarde traía un poquito, y eso nos ayudaba para comer algo en la tarde. Y eso venía de la ley de Dios dada a su pueblo. Porque Dios siempre se preocupó del pobre, siempre se preocupó. Y aún hay algo que es bastante conocido, lo menciona el libro de Ruth, espero no equivocarme. En la cosecha, el grano que caía o en las esquinas de los potreros, debieran dejarlo para que los pobres vayan y lo recojan y pueda ser utilizado. ¿Recuerdan la historia de Ruth? Ahí aparece sobre todo cómo recogían la espiga de trigo en los potreros en la esquina. En este tiempo, cuando llegaron las máquinas, entonces las máquinas no llegaban hasta la esquina, siempre quedaba un pedacito. A eso me estoy refiriendo, y esa era una ley en el pueblo de Israel que debiera cumplirse. Ahora bien, cuando Amós, un profeta menor, escribe este libro, es para advertirle, para decirle al pueblo de Israel que este pueblo se olvidó de todas esas leyes. Y el propio título del capítulo 5, Amós, que hablaba de parte de Dios, le está llamando al arrepentimiento. Porque ellos se olvidaron de todas estas leyes. Si usted escuchó con atención la lectura, lo puede leer en la casa. Ellos iban a los tribunales y hacían que los pobres perdieran los juicios. Se aprovechaban del pobre, explotaban el pobre y no cumplían estas leyes. Entonces Israel se olvidó de las leyes. Y Dios lo está llamando, y el contexto es mucho más grave todavía, porque Dios está diciendo que va a derramar su juicio sobre ese pueblo desobediente, y el juicio fue severo. Israel como nación se había dividido en dos, y aquí le está exhortando especialmente el reino de Israel, el reino del norte, y ellos hicieron caso omiso al llamado del Señor al arrepentimiento. Siguieron viviendo su vida tal cual, explotando al pobre, haciendo de la ley, sacando provecho de ello. Y el juicio final, el castigo de Dios
es que este pueblo fue llevado a la esclavitud por los asirios. ¿Y sabe lo grave del juicio, hermano? Usted sabe que Israel estaba compuesta de 12 tribus, 10 tribus, la que se le está hablando, Amós le está profetizando y diciendo, y de esta Israel que fue invadido por los asirios y llevado a esclavitud, nunca más se supo. Desaparecieron. La Biblia no hace mención de ellos. No hay claridad qué pasó de ellos. Siempre después es Judá, que es el reino del sur, que son 2 tribus, Judá y Benjamín, tengo entendido. Pero Dios advierte, aquí le está advirtiendo que ellos olvidaron los mandatos, las leyes del Señor. Siempre ha existido rico y pobre. No es malo ser rico. Así que si el Señor le bendice a usted y tiene riqueza, tiene bienes, gloria al Señor. Gloria al Señor por ello. Si Dios le ha dado, le va a dar una buena profesión para trabajar y para ganar mucho dinero, gloria al Señor por ello. Es su voluntad, es su deseo, porque Dios conoce su corazón. Usted conoce la ideología de ser todo igual, que se ha practicado por mucho tiempo y no ha dado resultado ni para aquellos que creen en ello y lo practican. Los países se han empobrecido y vemos que la ideología esa no funciona. Pero aquí está hablando del abuso de los ricos, aprovecharse del débil para su beneficio, que hoy día también se puede dar. En algún momento nosotros quizás, por circunstancias de la vida, también somos patrones, o vamos a ser en el futuro. O quizás el Señor va a darnos muchos bienes y vamos a tener esta posibilidad de tener personas a nuestro cargo. El deseo del Señor es que nunca nos aprovechemos de eso y paguemos sueldo justo. Muchos ricos se aprovechaban de los pobres y aumentaba la miseria del pobre y aumentaba la riqueza de ellos. Dios, por medio del profeta, advirtió palabras severas de juicio sobre esta nación desobediente y a todos los desobedientes de este tiempo, porque la palabra del Señor no es una historia que se ocupa para un tiempo determinado, sino que el Señor también nos está hablando que no olvidemos los mandamientos del Señor. Deuteronomio 15:11 le dice a su pueblo que no sean mezquinos con tu hermano, que no sean mezquinos con el pobre. Esta era la situación de Israel entonces cuando se escribe el libro de Amós. Ahora bien, la responsabilidad del creyente con los pobres y necesitados. Jesús instruyó a su pueblo que manifiesten un profundo amor por ellos, especialmente por los que son hijos del Señor. ¿Recuerdan esta historia bien conocida en Lucas 17, 11, 19, cuando Jesús sana a 10 leprosos? Pocos se interesaban de ellos. Pero el ministerio de Jesús se caracterizó por el interés de los pobres y desamparados. Nadie iba donde los leprosos. Jesús sí iba donde ellos. Él se preocupó por los samaritanos, que era, aquí los samaritanos era una mezcla de Israel, pueblo invadido por los asirios, se mezclaron, entonces eran considerados, llamémoslo de segunda categoría, y eran despreciados. Entonces Jesús tuvo compasión de ellos, por las viudas, por los huérfanos. Jesús siempre abogó por ellos y habló de ellos. Aquellos que tienen vienen y no ayudan a los pobres y necesitados. Jesús tuvo palabra de juicio para aquellos que se aferran a sus posiciones. Entonces ahora tiene espacio para esta otra pregunta. ¿Para qué el Señor me bendice? ¿Qué debo hacer con lo que el Señor me ha dado?
a uno más, a otro menos. Debo afanarme de ello y tener más y más. Y sin pensar a aquellos que lo necesitan. En Mateo 6, 1 al 4, Jesús suponía y esperaba que su pueblo diera limosna por aquellos necesitados. Ese fue el ejemplo de Jesús. Mientras Jesús estuvo acá, en la tierra, tenía sus discípulos, tenía otros seguidores, y él también tenía lo que se le llamaba la bolsa de dinero. Y ahí es donde está Judas. Judas era el tesorero y él guardaba la plata. Y por eso que después se tentó con la plata y todo lo que ya sabemos. Pero Jesús siempre mantuvo una cantidad de seguidores, tuvo un pequeño recurso, no sabemos cuánto, pero siempre estaba pensando en aquellos necesitados. Y por eso que Jesús dice, los que quieren ser mis discípulos, que se preocupen por los pobres y necesitados. Me llama la atención que el pueblo, el gobierno, a través de la municipalidad, muchas veces hacen muchos bienes sociales en ayuda de los necesitados. Y no así la iglesia. La iglesia siempre pareciera que estuviera esperando del Estado cuando el Señor nos bendice. Ayudar a los necesitados no es opcional, es un mandato del Señor, sobrellevar las cargas del otro. No es si quiero o no quiero. El Señor me enseña en su palabra que debo hacerlo. Aún más, en gratitud por lo que Él ha hecho por mí, por lo que Él me ha dado. ¿Cómo usted, mi hermano, no va a estar agradecido porque pudo lograr estudiar y tener una profesión y producto de esa profesión obtener un trabajo, dinero y el bienestar? Yo no lo tuve. Doy gracias al Señor que me dio otras posibilidades y puedo servir a mi Señor. Pero no es opcional ayudar al prójimo, es un mandato del Señor. El cuidado de la iglesia con sus miembros. Lo vemos en el ministerio de Pablo, en 2 Corintios 8, 1 al 4. En Jerusalén, la capital de Judá, había muchos necesitados, muchos pobres, y Pablo se preocupa por ello y le envía una carta a la iglesia de Corintio para que ellos pudieran recoger una ofrenda y poder ir en ayuda de los hermanos de Jerusalén. Y así lo hizo. Y hay una iglesia en Macedonia que ellos dijeron, por favor, inclúyanos a nosotros. Queremos ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén. Y se toma siempre ese ejemplo de la iglesia de Macedonia. ¿Recuerdan la iglesia primitiva? Había muchas necesidades. Entonces, ¿cuál fue la generosidad de esta iglesia? Nombraron a diáconos para atender a los pobres y a la mesa, dicen. Y de esa forma, entonces, pudieron cumplir esto que el Señor le había encomendado. Nosotros, de alguna forma, también queremos cumplir la voluntad del Señor. Hemos nombrado a algunos hermanos de nuestra iglesia que participan en el ministerio de misericordia. Ellos nos están llamando en varias oportunidades a ofrendar, a trabajar, a poder ayudar a los necesitados. La iglesia primitiva nombró a diáconos. Nosotros hemos nombrado un ministerio llamado de misericordia. Ellos entonces nos invitarán siempre. Entonces tenemos que estar atentos a poder participar de ello. Porque no es una opción o algo que debiera ser, si a mí me parece bien. El Señor nos enseña que así debe ser. Dios desea que lo que tienen más, den más. A veces sucede lo contrario, que el que tiene menos parece que da más. Que el Señor nos guíe entonces. Creo que tenemos que pedirle perdón al Señor
De nuevo tengo que hacer la pregunta que he venido haciendo en el sermón del domingo y en los 3 que hice en los días jueves. ¿Cuánto de nuestros recursos estamos utilizando para ir en ayuda del necesitado, del pobre? ¿Estamos realmente preocupados? Yo no voy a empezar a averiguar cuánto es lo que gana usted, pero usted lo sabe, qué ingreso tiene. ¿Cuánto de eso está destinado para ayudar a los necesitados? Esto debiera ser igual que pagar la luz. Usted sabe cuánto paga de luz, ese porcentaje no lo puede utilizar porque si no le cortan la luz. Así debiéramos actuar los hijos del Señor, dejar un porcentaje. Aquí tenemos varias actividades donde podemos hacerlo y la iglesia nos da esas oportunidades. Ahora bien, también debemos preguntarnos y analizarnos cuánto de nuestro tiempo estamos dando para ir en ayuda de los necesitados. Todos tenemos que hacer. Tenemos trabajo, tenemos responsabilidades. Pero siempre habrá un tiempo para ayudar al necesitado. Eso que no tengo tiempo, eso no lo cree ni usted mismo, porque no es así. Debemos ser buen mayordomo de nuestro tiempo, organizar nuestro tiempo. Cuando la iglesia nos llama, debemos saber organizar nuestro tiempo. Tengo entendido que el Ministerio de Misericordia ha fijado o va a fijar un mediodía al mes para ir a trabajar. Toda la iglesia espero que responda. No solamente los hermanos, sino también las hermanas, porque todos podemos hacer algo. Y al menos tenemos como 10 familias que debemos estar pendientes y necesitados. En conclusión de estos versículos, Dios está preocupado por los pobres y necesitados, nuestro Padre Celestial. La iglesia que somos nosotros, si decimos que somos hijos del Señor, debemos cumplir el deseo de Dios. Debemos preocuparnos por los pobres y necesitados. Aquellos que no teniendo, o aquellos que teniendo no ayudan a los pobres, desobedecen la ley de Dios. Aquellos que no se preocupan de los pobres, desobedecen la ley de Dios. Hay un juicio severo de Dios. La vida es como una rueda, siempre eso lo he dicho, porque a veces uno tiene mucho y a veces no tiene nada. Hermanos, no nos quejemos cuando Dios posiblemente pueda intervenir poderosamente. Y el Señor, he visto en tantas ocasiones que Él es capaz de disciplinar a sus hijos, haciéndole pasar por situaciones económicas difíciles. No es un castigo, quizás, pero es una disciplina. Porque nosotros como seres humanos somos porfiados, duros de entender. Cuando las cosas están bien, seguimos viviendo la vida nomás y no hacemos caso omiso a las palabras del Señor. Pero Dios nos disciplina y a veces en una forma bastante fuerte. Entonces, eso pasó con el pueblo de Israel. Eso es el relato de Amós capítulo 5. Lo que ellos hacían y descuidaban de las cosas del Señor. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decir. Aborreced el mal y haced el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tenga piedad del remanente de José. Estos son los juicios de Dios
que estaba sobre este pueblo. Este es el juicio de Dios para una iglesia desobediente, para los hijos desobedientes. Yo no vengo aquí a asustarle, a decirle que esto exactamente lo va a pasar, porque yo no conozco su corazón, pero sí Dios lo conoce. Pero sí yo tengo que advertirle con la palabra. Dios me llamó para predicarle la palabra. A muchos no le puede gustar porque esto no es muy agradable, pero esto es palabra del Señor. Esto es palabra del Señor y el Señor nos advierte. Estamos a tiempo y el llamamiento en esta mañana es el llamamiento al arrepentimiento, a volvernos al Señor, a volvernos al buen camino, a obedecer su mandamiento, a vivir para su gloria, a servir a nuestro prójimo. Aprendamos a ser una iglesia dadivosa, un cristiano dadivoso, que nuestro ADN como iglesia anglicana sea esto, ser una iglesia que se preocupa de los pobres y necesitados. Deseo que el Señor nos ayude.